Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a este su programa Ventanas a la Educación, un programa de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad de Morelos para ustedes que se interesan por la educación. Este su programa se transmite los domingos cada 15 días a las 7 de la noche por el canal 3, el canal del Congreso. En esta ocasión abordaremos el tema la importancia de la educación inicial en nuestro país y en el mundo. Hemos sabido que la educación inicial en la década de los 90 cobró una vital importancia a nivel internacional. Hubo reuniones cumbres, hubo reuniones de presidentes, hubo estrategias, hubo programas, hubo muchas iniciativas para mejorar los niveles de educación inicial en el mundo. En esta ocasión tenemos varios invitados que nos van a hablar sobre el tema de la educación inicial. Vamos a presentar a Cristina Rodríguez Delgado, Sonia Vázquez Coronel, Rosalinda Castejón Pérez y Laura Abigail Rosales Morales, que son egresadas de nuestra licenciatura en la Universidad Pedagógica, la licenciatura en Intervención Educativa en la línea de educación inicial. Asimismo, quiero presentarles también a la maestra Rita Chanona, quien además de ser docente en la Universidad Pedagógica Nacional en nuestra Unidad Morelos, también es psicoterapeuta de niños y adolescentes. Vamos a dar la palabra a nuestros compañeros que en esta ocasión hacen el favor de estar aquí con nosotros. Vamos a darle la palabra a la maestra Rita Chanona. Buenas noches, estimado público. Estamos reunidos aquí con el interés de llegar a la comprensión de la enorme importancia que tiene la niñez temprana como cimiento de la salud mental, y nos toca a padres y educadores proporcionar ciertas condiciones para que el pequeño pueda recorrer el largo camino hacia la madurez, que le permita ya en la edad adulta encontrar un sentido de vida, una vida más o menos satisfactoria, que puede identificarse con la sociedad sin perder su sentido de autoimportancia y convicción en sus valores. El nacimiento psicológico del infante humano es diferente del biológico. Ocurren en distintos momentos. El niño nace como un cuerpo con necesidades fisiológicas, pero es en el juego de afecto y las caricias con la madre, el baño sonoro en que ésta sumerge al hijo, que se da el nacimiento psicológico. En un primer momento, la madre debe adaptarse completamente al hijo. El bebé vive el afecto en términos de cuidados maternales. El cargarlo, contenerlo, el apapacharlo, el darle la temperatura adecuada, que no pase mucho tiempo sin que se le dé el alimento. Todo lo que se traduce en bienestar físico, para el bebé se traduce en amor por él. Poco a poco, otras figuras, entre ellas el padre y los abuelos, especialmente en Morelos, donde las abuelas son frecuentemente figuras que se hacen cargo del cuidado de sus nietos, serán personajes decisivos para la conformación de un yo que pueda desarrollar una inteligencia de la cual se pueda servir y que pueda establecer lazos sociales que le den un sentido de pertenencia, en el cual se sienta valorado, en el cual se sienta querido, en el cual se sienta parte de esa comunidad. Pero es a partir de este primer vínculo que ata al niño con su madre y de la interrelación con otras figuras de amor, como el padre, los abuelos, que el bebé va a ir tejiendo esa red de relaciones que le permitirá ir creando su mundo social, y a partir del cual se va a ir ampliando cada vez más con primos, tíos, compañeritos, vecinos, las maestras, los cuidadores. En este sentido es muy importante que la madre y el padre puedan ir permitiendo que ese niño exprese sus necesidades y sus deseos más allá de los deseos y las necesidades de los padres. El surgimiento del deseo del hijo sin que nuestro deseo, o sea, nuestro deseo como padres, sofoque los suyos. Como mamás, queremos tomar todas las decisiones por ellos y no tomamos en cuenta lo que ellos prefieren. Frecuentemente los sobreprotegemos o, por el contrario, les adjudicamos responsabilidades que no tienen edad para asumirlas. Decidimos qué les gusta y qué no, o los vemos como niños que no tienen capacidad de entendimiento.
Y en ese sentido a veces les ocultamos situaciones que los involucran, por ejemplo enfermedades, accidentes, divorcios, muertes. A veces con mucha frecuencia no les explicamos lo que está pasando porque pensamos que no entienden. Y nos olvidamos que el niño siente y que necesita una explicación acorde a su edad, pero finalmente una explicación. Otras veces creemos que no, en este sentido de que creemos que no nos van a entender, podemos decir cualquier cosa que a veces puede herirlos. Creo que todos hemos tenido la experiencia donde se está hablando de los niños pequeñitos y hay alguien que siempre dice, ay, este niño está como más lentito, los otros eran muy abusados, ¿no? Hay otros mamás que frecuentemente decimos, ay, qué cansada estoy, ya estoy harta de cuidar niños y demás, y no nos fijamos que ahí está un niño que más o menos entiende. Acuérdense que los niños entienden mucho más de lo que hablan y esto es algo que lo puede herir y lastimar mucho. Frecuentemente hablamos de que el esposo es un flojo o el esposo o la pareja, ¿no? Puede decir que la mujer no cumple los requerimientos de la casa y demás, ¿no? Esto es muy importante, cuidar nuestras verbalizaciones cuando están los niños pequeños, porque aunque pensemos que no, ellos escuchan, están muy al pendiente de lo que nosotros decimos y sobre todo lo que decimos en referencia a ellos o al entorno familiar. Es también importante aceptar el gesto reparatorio de nuestros hijos. Tenemos que entender que somos el mundo sobre el cual él se gira alrededor de nosotros y que como padres o como cuidadores siempre vamos a tener fallas y no siempre podemos cumplir todas las expectativas o todas las necesidades que ese niño tiene en ese momento. Entonces es muy frecuente escuchar que el niño se enoja, se siente lastimado y que nos puede decir mamá fea o ya no te quiero y demás. Y muchas veces lo que hacemos, no me quieres, entonces yo tampoco te quiero. Y esto lastima profundamente al niño. Tenemos que entender que lo que él está esperando es que nosotros contengamos su rabia, su coraje, su sensación de que no lo comprendemos, de que no lo entendemos. Es importante señalar que se debe depositar confianza en el niño sin sobreprotegerlo, para que el bebé vaya creando y creyendo en sus propias capacidades. Como madres, como cuidadores, nos toca tener al niño junto a nosotros, darle mucho afecto, darle lo que requiere y también decirle, pues ve a explorar el mundo, ¿no? Ve a conocer, ve con tus amiguitos, no pasa nada, yo no me voy, aquí estoy también y estoy para cuidarte y cuando necesites yo te estoy viendo y yo te estoy vigilando. Yo creo que hay mucho que decir al respecto, pero bueno, el tiempo es nuestro verdugo y paso la palabra a Rocío. Gracias. Muchas gracias, Rita. Nos has dado un panorama así muy amplio de lo que es el desarrollo afectivo. Me gustaría que Cristina Rodríguez nos pudiera hablar sobre la importancia que tiene el desarrollo cognitivo y el lenguaje. Claro que sí, buenas noches a los televidentes. Y bueno, la importancia de estimular el lenguaje, el desarrollo cognitivo, pues es esencial, ¿no? Es esencial desde los primeros años de vida. El simple hecho de que una madre, un cuidador o el mismo especialista en el área esté estimulando esta parte, esta área del desarrollo de los niños, pues va a repercutir, ¿no?, de alguna forma en años posteriores. El simple hecho de que una madre de familia le hable a su hijo constantemente, le lea, se vincule a él y de alguna forma se dialogue con ellos, pues esto va a repercutir, ¿no? Que a los 3 años, a los 4 años ya tenga un vocabulario muy rico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a partir de desde dónde viene el lenguaje, ¿no? El lenguaje pues viene de algunas áreas cerebrales, como pueden ser el área de Broca, el área de Wernicke,
Estas áreas se encargan, una de comprender el lenguaje y otra de producir el lenguaje, ¿no? Pero no solamente está implicado eso, ¿no? Sino también hay otros órganos que están implicados. Algunos órganos pueden ser el epiglotis, la lengua, todos los músculos faciales que tenemos. Entonces todo esto va a repercutir en los sonidos, en los fonemas que podamos emitir, ¿no? Entonces, bueno, en un momento daré algunas estrategias para estimular estas áreas, porque estas áreas se encargan de emitir estos sonidos, y es importante que desde un principio a las madres de familia vinculen no solamente a estimular con actividades, sino también porque se están estimulando muchísimas áreas no vinculadas. Y bueno, en el aspecto del pensamiento, pues el pensamiento se encarga de las áreas prefrontales, que se ubican más o menos en esta región, en las áreas del lenguaje más o menos en esta región. Entonces también es importante simultáneamente como cuidar esos aspectos en cuando el niño no se pueda, que se caiga, entonces sí cuidar bien que no vaya a tener después una lesión, ¿no? Y que pueda repercutir en el desarrollo del lenguaje y en el desarrollo del pensamiento. Y bueno, el lenguaje es un vínculo, ¿no? Es un vínculo con el otro, es una forma de expresarse, es una forma de diálogo, en donde el niño pues está reflejando todas sus emociones, todos sus pensamientos, todo lo que un niño es, o incluso hasta nosotros mismos, por cómo nos expresamos, es por cómo nuestro pensamiento es tan rico o tan carente, ¿no? Lleva carencias. Entonces, bueno, esta es una necesidad, el lenguaje es una necesidad vital, es una necesidad en donde se necesita de alguna forma el vínculo, el estrecho, la relación, la comunicación. Hay diferentes tipos de funciones, ¿no? Dentro del lenguaje. Algunas pueden ser de comunicación, algunas pueden ser predicativas, es decir, que los mismos niños o nosotros denominemos a los objetos, cómo se llama tal objeto, cuaderno, blusa, son funciones predicativas, pero son funciones comunicativas que deseamos emitir, expresar que ese objeto es algo, ¿no? Entonces ya le vamos atribuyendo un concepto a dicho objeto, a dicha palabra, a dicho fonema. Entonces, bueno, hay diferentes teorías que se encargan precisamente del desarrollo cognitivo y el desarrollo del lenguaje. Algunas tal vez ustedes ya los conocerán, el desarrollo cognitivo de Piaget, de Vygotsky, pero hay algunas también otras. Por ejemplo, el simple hecho de que un sujeto esté manifestando, esté platicando con el niño, pues el niño está aprendiendo, está viendo todo lo que el sujeto hace y posteriormente se ve que el niño lo imita, ¿no? Es curioso. Entonces, ese es como un enfoque de imitación, es un enfoque de modelamiento. Entonces, es importante que ustedes como papás, ustedes como sujetos cuidadores o docentes, pues estén al pendiente de todo lo que decimos, ¿no? Porque el niño es receptor, es una esponjita que todo lo que está diciendo el adulto, todo lo está aprendiendo. Y después va a terminar diciendo esas cosas. El simple hecho de que un papá o algún sujeto o el niño escuche que alguien está diciendo groserías, créanme que el niño posteriormente va a decir alguna de esas palabras. Entonces, si nosotros como adultos estamos enriqueciendo este lenguaje, estamos diciendo las cosas tales cuales, entonces el niño va a aprender ese lenguaje tal cual es, ¿no? El simple hecho de que el niño al principio, en ciertas edades, esté diciendo mamá leche o eche mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces la madre, tiene que corregir, se dice mamá, ¿me das leche? O sea, porque a veces decimos, está chiquito, no entiende, ¿no? Entonces hay que seguirle la corriente, porque yo he escuchado algunos casos que, bueno, eche mamá. Entonces, no, sino simplemente, bueno, corregir al niño para que el niño pueda estructurar bien esa palabra, que pueda decir, mamá, quiero leche. Entonces sí es importante hacer como la intervención. El sujeto, el adulto, es un guía, es el orientador, ¿no? De alguna forma es el moderador, en donde en cualquier momento, en cualquier estrategia, va a estar ahí al pendiente y de alguna forma va a decir, aquí algo no está correcto, entonces, o no suena bien, entonces yo le doy las estrategias como adulto al pequeñito para que él pueda enriquecerse y formar una frase que tenga coherencia, ¿no? Incluso es posible escuchar a muchos niños de preescolar que dicen, ¿qué dijo? O de Sendis, ¿qué dijo? No, entonces, ¿pero por qué ese qué dijo? ¿No? Es importante, bueno, darle como bien las herramientas para que ellos puedan estructurar su lenguaje. Y no solamente su lenguaje lo están estructurando, sino también están estructurando su pensamiento, su forma de ser coherentes con lo que ellos mismos dicen.
Y bueno, así hay muchísimas teorías, como por ejemplo el aprendizaje significativo, en donde ellos no solamente ustedes les digan, ¿sabes qué? Esto es leche, esto es pan, esto es cuaderno. No, ¿qué podemos hacer con ese cuaderno? Que ellos puedan transferir esos conocimientos a partir de conceptos, que lo puedan transferir a situaciones concretas, que ellos puedan, de alguna forma, el concepto de pizarrón. ¿Qué puedo hacer con el pizarrón? ¿Y en dónde está el pizarrón? ¿Y para qué sirve el pizarrón? Entonces ellos van a tener como las bases para en un momento dado transferir esos conocimientos a la escuela, a su contexto, a los juegos de roles con los pequeñitos, con los de su misma edad. Entonces es muy importante el aprendizaje significativo, que sea significativo para los niños. Y bueno, de igual forma, algunas otras teorías se vinculan más a la estimulación del contexto, ¿no? Entonces son estimulantes. El simple hecho de que la mamá, el papá, los hermanitos, los abuelitos le estén hablando constantemente a los pequeños, pues eso repercute en cómo es su lenguaje, ¿no? Que sea más rico ese lenguaje. El simple hecho de que en la escuela se le estén leyendo cuentos, se le estén diciendo canciones, todo eso va a repercutir en el lenguaje de igual forma de los niños, ¿no? Pero no solamente eso, sino también la comunidad. A veces dirán que la comunidad no juega un papel importante, pero claro que sí. La comunidad, el simple hecho de que los pequeñitos pueden salir a jugar con sus amiguitos, con el vecinito, con el primo que está a un lado o algunos vecinos, pues eso también repercute que aprenda otros conceptos, que aprenda otro vocabulario mucho más rico y que ellos mismos se lo puedan internalizar, ¿no? Entonces es fundamental. Y bueno, ¿cómo se puede dar este desarrollo del lenguaje, ¿no? Al principio, pues los bebés empiezan con sonidos, pero después se van estructurando esos sonidos, los sonidos se van modificando un poquito y empiezan como los balbuceos, ¿no? Después, posteriormente, estos niños van diciendo como una palabra así, ga, ga, ga. Bueno, son sílabas, empiezan ga, 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 ga. Son como juegos vocales, ¿no? Entonces, es importante que desde un principio la madre de familia, está escuchando sonidos, o desde antes, como en los baños, cuando está cambiando el pañal, pues esté hablándole a los niños, sí, se ría con ellos, que le platique, no solamente porque digan, es un bebé y no va a entender, claro que sí, el pensamiento se está estructurando desde pequeñitos, ¿no? Entonces, bueno, es importante que se le den estas herramientas desde que son pequeños, desde que se les brinden palabras, sílabas, que les sigan como el juego, a estos mismos juegos vocales que tienen los niños, ¿no? También, bueno, es importante que ya que empiecen a estructurar palabras que más adelantito a los meses, les den significado a esas palabras. Papá, y señalen los objetos, que les digan qué objetos son, para qué sirven. Ahí los niños van empezando a asimilar todos estos conceptos hasta que se los llegan a apropiar y posteriormente emiten el sonido, emiten la palabra, ¿no? Entonces, bueno, como estrategias, pues hay diferentes estrategias, ¿no? Algunas estrategias pues están vinculadas a desarrollar los órganos, a estimular los órganos fonadores, ¿no? El simple hecho de que ustedes les digan, mira, hay una vela, sóplale. Están ejercitando estos músculos, que muevan la lengua, ejercicios, muevan de izquierda a derecha la lengua, de arriba hacia abajo, que les lean los cuentos son maravillosos, los cuentos le permiten a los pequeños vincularse a un aspecto creativo, que hagan títeres, que hagan obras de teatro, que les lean poemas. Entonces son algunas estrategias de las que, estoy comentando. Le paso la palabra a Rocío, por favor. Pues bien, en este primer bloque ha sido muy rica la experiencia, pero tenemos que hacer un cierre de un corte, un cierre en este primer bloque, y quisiera nada más enfatizar la importancia que tiene la educación inicial en México y en el mundo. Muchas gracias. Busquemos por aquí. Muy bonito, estrategias. Regresamos, amigos televidentes. Este es un programa más de Ventanas a la Educación con el tema de la importancia de la educación inicial. En este momento vamos a dar la palabra a la licenciada Sonia Vázquez, quien nos va a hablar sobre la importancia del desarrollo social y el juego.
Adelante, Sandra. Muchas gracias, Rocío. Muy buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar acerca del tema, como había dicho la doctora Rocío, la socialización. A mí me gustaría primero, para abordar este tema, dar el concepto de socialización. Socialización es la capacidad de poderse integrar a un grupo adaptándose a las normas y a las reglas que lo marca la sociedad. Ahora bien, ¿cómo se puede dar esta socialización en los niños? Bueno, esto inicia a partir desde el nacimiento del pequeño, bueno, y quizá desde el vientre materno, pero más enfatizado desde que nacen. Durante su nacimiento lo que hacen es, pues, obviamente entregarle el bebé a la madre, y empiezan a conocerse, a tener esa experiencia. El bebé reconoce el olor, reconoce el calor, reconoce el sonido que emite su voz de la madre y del padre. Entonces después van a venir las visitas, que puede ser la abuelita, el primo, los amistades más cercanas, donde ellos hacen una comparación de sus rasgos físicos con los padres. También se puede ver que estas personas, bueno, marcan, como quien dice, ciertos comportamientos hacia los niños. En este caso, si las niñas, ¿cómo les diré? En este caso, si son niñas, les dan vestimentas de color rosa, y si son niños, vestimentas de color azul. En cambio, yo creo que los niños de 2 años tienen una diferencia cuando son bebés, porque estos se vuelven envidiosos, tienden a ser posesivos, hacen juegos solitarios, juegan con muñecos y sobre todo se reservan mucho ante los extraños. Esto es, la madre puede conocer al extraño, pero el pequeño puede no acercarse a por no tener la confianza de este adulto. En cambio, los niños de 3 años suelen ser complacientes. En este caso es con la finalidad de agradarle a la madre. Entonces la madre puede pedirle al pequeño que haga cierta actividad o que le pase a lo mejor algún objeto, y este pequeño lo hace con tal de agradarle y que la madre se sienta contenta. También estos pequeños expresan ya sus deseos con palabras. Igual no tienen la habilidad todavía de decir una oración completa, pero vaya, pueden decir si tienen sed, si tienen hambre, si tienen sueño. También suelen captar las expresiones del otro. Esto es, los pequeños se vuelven tan sensibles que ellos ya tienen la habilidad de poder observar los gestos faciales y saber si tienen empatía con algún compañero o algún amiguito. Los pequeños de 4 años se caracterizan por tener curiosidad por su sexo. Esto es, ellos empiezan a explorar todas sus partes de su cuerpo y a comparar con los del sexo opuesto. También ya pueden estar en grupos de 2 a 3 pequeños, se vuelven criticones. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, los pequeños observan los errores de los demás compañeros, amiguitos o primos, y bueno, esto a la vez hace que tengan ciertas críticas, ¿no? De si es bueno o si es malo lo que realizan. Los niños de 5 años suelen hacer preguntas significativas, preguntas más construidas, se podría decir. Construidas en el sentido de que ellos pueden, por ejemplo, preguntarles cómo fue su nacimiento, a lo mejor si existe Santa Claus y si existen los reyes, si lo habrán escuchado. También se identifican mucho con los padres del mismo sexo. Esto es, los niños suelen identificarse más con el padre, haciendo actividades que solamente los hombres en este caso pueden realizar, y las niñas se identifican más con la madre, haciendo de igual manera actividades que, vaya, son del mismo sexo. Ahora bien, ¿cómo se puede estimular la socialización en estos niños? Bueno, esto es a través del juego. El juego es una herramienta que habilita la mente y sobre todo regula la conducta de este pequeño. Bueno, y los tipos de juego van conforme a su desarrollo del pequeño. Por ejemplo, los niños que tienen 1 añito de edad hacen juegos de ejercicio, como por ejemplo, ellos empiezan a explorar todo su cuerpo, empiezan a chuparse la manita, empiezan a jugar con su pie, empiezan a mover sus bracitos, sus piecitos, y después van hacia los objetos. Esto es, el pequeño puede tomar un objeto con su manita y aventarlo con la finalidad de que este cuidador o esta madre pueda cogerlo y dárselo nuevamente, y así hacen este tipo de actividades. Ahora, los niños
De 2 a 7 años hacen un juego simbólico. Esto es a través de representaciones de roles sexuales y sociales, en donde ellos manifiestan sus deseos y necesidades. También está el juego de reglas, que lo hacen los niños de 6 años en adelante. Bueno, aquí en esta parte creo que los niños tienen maravillosas experiencias. ¿Por qué? Porque ellos aprenden a respetar los turnos y sobre todo a compartir. También hay juegos de construcción que lo hacen los niños de 7 años en adelante, en donde ellos les llama mucho la atención o tienen la habilidad de poder armar rompecabezas o tal vez de hacer alguna figurita con origami, demás. Los juegos de turbulencias, bueno, estos son para los jóvenes, como los de secundaria, en donde ellos hacen ciertos juegos, pero ya de manera brusca. Ahora bien, todos estos juegos que se van desarrollando tienen grandes beneficios, como puede ser la imaginación, puede ser la creatividad, la iniciativa, la superación de retos y sobre todo la internalización de roles sociales y sexuales. Ahora bien, también me gustaría comentarles acerca de las estrategias que se pueden dar para la socialización. Bueno, algunas pequeñas estrategias serían para los más pequeñitos como los bebés. Podría ser muy interesante que los padres de familia o incluso los cuidadores miraran a los ojos al pequeño, hicieran gestos con su cara o también cambios de voz, de grave, agudo, también hacer contacto con su boca, con su cara, con sus manos. Y ahora bien, para los más grandes, como los niños de 4, 5 años hasta 3 años, bueno, rescatar los juegos que anteriormente se daban, como por ejemplo las rondas, como Doña Blanca, a la víbora de la mar, los juegos del avión, los juegos de los bateados, y pues yo creo que eso sería todo. Muchas gracias, Rocío. Gracias, Sonia. Pues brevemente vamos a pasar a darle la palabra a Rosalinda Castrejón, quien nos va a hablar sobre la importancia del desarrollo psicomotriz. Buenas noches. Pues si han observado durante unos minutos a un niño pequeño, pues les habrá sorprendido que la necesidad que tienen de movimiento. Estos niños corren, saltan, caminan y no se cansan. Y si se sientan por un momento, solamente es para volver a empezar de nuevo con más energía. La psicomotricidad integra las siguientes interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de expresar y de ser del niño. Para entender mejor el significado de la psicomotricidad es necesario entender lo que es el esquema corporal, ya que este es la representación mental o imagen que tiene cada persona de su cuerpo, gracias a la cual puede situarse en el medio que le rodea y aplicarlo a su desarrollo. Las partes que integran el esquema corporal son 3: la capacidad tónica, el equilibrio y la conciencia corporal. Para realizar la actividad tónica es necesario, para cualquier movimiento o acción, es necesario que participen los músculos del cuerpo, porque estos actúan dentro de la personalidad y actúan también sobre la postura, la actitud postural, manteniendo su expresión en el niño. El niño también, por estas actividades, puede tener, se identifica como ser humano diferente a los demás. Y para desarrollar la actividad tónica se pueden realizar actividades que propicien el máximo de sensaciones en todo su cuerpo del niño. Estas pueden ser posturales, de pie, sentados o acostados, en desplazamiento, rodar, arrastrarse, gatear y sin desplazamiento, cruzar una pierna sobre la otra, subir y bajar los brazos, girar la cabeza. El equilibrio, el sentido del equilibrio o la capacidad de orientar correctamente al cuerpo se establece a través de una verdadera relación entre el esquema corporal y el mundo exterior. El equilibrio es un estado por el cual una persona puede mantener una actividad o un gesto, estar inmóvil o lanzar su cuerpo en el espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola. Los trastornos del equilibrio afectan la construcción del esquema corporal
o dificultan la estructura espacial, como por ejemplo diferenciar lo cerca de lo lejos, encima, debajo, enfrente o de tiempo, movilidad, intensidad y duración. Además, esto provoca inseguridad, inhibición y escasa atención. Cuando el equilibrio se altera, una de las manifestaciones más comunes es el vértigo o el mareo, que es la sensación falsa de giro o desplazamiento de la persona o de los objetos. Para estimular el desarrollo del equilibrio, se debe evitar situaciones que provoquen inseguridad en el niño, voces, ruidos, miradas. Introducir juegos y movimientos rítmicos que favorezcan el balanceo, como por ejemplo el mecerse en una hamaca, el juego del avioncito. También pueden ser juegos con los ojos cerrados, la gallinita ciega o ponerle la cola al burro. Y finalmente tenemos la conciencia corporal, que es el medio fundamental para cambiar y modificar las acciones emocionales y motoras. Algunos de sus fundamentos son el conocimiento global del cuerpo o segmentario, como puede ser la cabeza, los brazos o las piernas, los codos, las rodillas o los tobillos. Los cambios posturales pueden estar acostados, de pie, de rodillas o sentados. También hay desplazamientos, saltos y giros. La lateralidad, derecha, izquierda o uso prominente de una mano. El control de la motricidad fina se refiere a movimientos de mano, de dedos y de vista. Y para finalizar, te diré que el movimiento es muy importante en el niño porque es vida y es vitalidad, aunque en estos tiempos pues ya no se puede utilizar mucho el movimiento debido a las televisiones, a los juegos electrónicos que producen sedentarismo o aletargamiento. Y algunas de las estrategias que podrían utilizar educadores o padres pues puede ser brincar la cuerda, carreras de sacos o rasgar periódico. Eso es lo que sería para el desarrollo motriz. Gracias. Rosalinda, muchas gracias. Invitaríamos ahora a Laura, que nos va a hablar de un tema muy importante, que es el establecimiento de límites en esta primera etapa, que es vital en el desarrollo posterior del niño. Buenas noches. Como dice la doctora Rocío, otro aspecto importante del desarrollo del niño en lo social es lo de los límites. Y bien, establecer reglas y límites para los niños es algo importante, especialmente cuando son pequeños. El proceso de fijar límites y entenderlos claramente empieza a temprana edad. Las familias necesitan establecer límites, reglas que mantengan a los niños a salvo. La seguridad es algo muy importante. Niños pequeños necesitan mucha ayuda para entender las reglas, aquellas que les mantienen fuera de peligro y aquellas que les ayudan a convivir con otras personas que les rodean. A los niños mayorcitos solamente necesitan recordatorios sobre cómo mantenerse fuera de peligro o cómo comportarse amablemente y cooperar con otros. Es importante que uno les explique el sentido de las reglas para que los niños las comprendan, ayudándoles también a cumplirlas, estableciendo lugares en donde los niños pueden jugar, así como las reglas de juego, horarios de alimentación, sueño, recreación, hábitos de higiene y trabajo. Cuando los niños tienen reglas claras y sencillas, ellos las pueden entender. Muéstrenles las reglas de la familia o de la institución, poniéndole el ejemplo, no solo diciéndolas, puesto que los niños hacen lo que ven y pronuncian lo que escuchan de los demás. Sea firme, pero a la vez sea amable y respetuoso con los niños y no recurra a la amenaza o al temor como fuente para controlar su conducta. Es mejor establecer solo reglas que usted crea que son importantes, puesto que si hay muchas reglas, saturaremos al niño y no sabrán cuáles son las verdaderas. Es aconsejable ser coherente.
no negociar, en otras palabras, no regateo su argumento sobre estas. Por lo tanto, los adultos tenemos la responsabilidad de brindar modelos a los niños de conductas respetuosas y justas, dando el mismo trato a cada uno, siendo el hogar y el centro de preescolar un lugar básico donde se desarrolla la socialización del niño. ¿Y por qué son necesarios los límites? Bueno, porque el niño se siente seguro y protegido. El niño ve que los padres son fuentes y consistentes y se sentirán mucho y se verán más inclinados a identificarse con ellos. Ayudarán al niño a tener claros determinados criterios sobre las cosas y son referencias constantes. Enseñan al niño a denunciar a veces, a que debe de aceptar el no, y es una forma de enseñarle a enfrentar a las frustraciones de la vida. Y el niño aprende valores como el orden, el respeto y la tolerancia. Los niños necesitan que se les pongan límites para que ellos puedan reconocer y identificar los límites de las otras personas. Si no, no sabrán qué es lo bueno, qué es lo malo, ni qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. ¿Y cuáles son las consecuencias de no poner límites? El no poner ningún tipo de límites al comportamiento del niño trae indeseables consecuencias. Y un perfil de un niño que no se le ha puesto ningún tipo de límites pueden ser los siguientes. Suelen ser muy inteligentes y manipuladores, egoístas y caprichosos. No toleran un no, pues siempre se les ha dicho un sí. Y mandan en casa, no piden, sino exigen. Si no me das, si no me cumples, si no me dejas. Y frecuentemente se molestan y discuten con los adultos quienes los cuidan y no los respetan. Y además que son rencorosos. Y no toleran frustraciones, puesto que nunca se han enfrentado a ellas. Sin embargo, en el fondo, estos niños demandan otro tipo de atención y a veces su comportamiento es un grito de ayuda. Niños que están desconcertados, que no tienen marcos de referencia y se sienten solos, perdidos en el mundo. Y que llegan a crecer a creer en la interacción entre el cariño y el regalo, pues es lo único que les han enseñado. Los límites son siempre delimitaciones del camino, son cercos que protegen y que dan seguridad. Y por eso es importante que los límites se pongan desde pequeños. Los límites también deben de ser adecuados para su edad, deben de ser claros, precisos, y deben de darse explicaciones del porqué de los límites, procurar darle opciones al niño, darle su tiempo, respetar su libertad. Debemos mantenernos firmes, no sin titubeos cuando se pongan estos límites. Pues esto es lo que les podría yo compartir en cuestión a los límites en los niños chiquitos. Muchas gracias, Laura. Pues como vemos, no hay ninguna duda de que el desarrollo del niño en esta primera etapa de su vida es fundamental. Debe ser un desarrollo integral. Ahorita hablamos de diferentes aspectos como para su estudio, pero siempre debe concebirse al niño de manera integral. ¿Por qué? Porque el niño desde que es pequeño tiene que sentir que es valioso, que tiene un lugar en esta sociedad y que tiene los mismos derechos que cualquier ser humano, incluso a ayudarle a que ese desarrollo de verdad sea pleno. ¿Por qué es importante esta primera etapa? Esta primera etapa, señalan los teóricos del desarrollo, que es determinante para el desarrollo posterior. ¿Para qué? Para sentar las bases de lo que será el desarrollo integral en la etapa de la niñez, en la etapa de la adolescencia e incluso en la etapa adulta y adulto mayor. Siempre nos remitimos a estas primeras etapas porque es el gran bagaje de información y de formación que recibimos. Rita, no sé si querías comentarnos algo sobre esta importancia del desarrollo. Nada más una última cuestión antes de que hables, Rita. También es importante reconocer que ha habido iniciativas en la década de los 90 hasta nuestros días, y por eso ha habido pronunciamientos tanto del gobierno federal, estatal, por consolidar algo, pero se necesitan mucho más esfuerzos. Una razón de ellos, la Universidad Pedagógica Nacional tiene dentro de sus planes de estudio la licenciatura en intervención educativa con la línea de formación en educación inicial. Y bueno, Rita, queremos dar un agradecimiento
especial a la licenciada Guadalupe Rodríguez Cobos, que es la directora del Canal 3, el canal el canal del Congreso, a la maestra Marisela Figueroa Zamilpa, coordinadora de difusión de la Universidad Pedagógica Nacional, al equipo, al staff técnico que ha tenido a bien recibirnos y aprender junto con nosotros de esta difícil tarea de la televisión, y no sin recordar también que este espacio de Ventanas a la Educación es un espacio para todos, es un espacio para aquellos interesados en la educación y que todos los domingos, cada 15 días, tenemos oportunidad de hacerlo. Bueno, ya para terminar, es importante para todos aquellos que se dedican a la crianza de los niños, me refiero a las instituciones, incluyendo las instituciones, que es importante contar con la capacitación, que es importante contar con estudios que avalen y apoyen y se conozca el desarrollo y los requerimientos del desarrollo del niño en general. Pero también es fundamental la voluntad de aquel que cuida, la entrega y el interés por comprender a ese niño o a esos niños en su individualidad y buscar maneras que ayuden a estos pequeños a encauzar sus aflicciones, su intolerancia, sus impulsos, que son muchos, por canales constructivos para que encuentre herramientas que le permitan ser más tolerantes ante las urgencias propias del desarrollo y ante las frustraciones del crecimiento. Muchas gracias. Pues amigos televidentes, hemos llegado al fin de este programa. Esperemos que haya sido para todos un grato aprendizaje como lo ha sido para nosotros. Muchas gracias, buenas noches.